Bienvenidos y bienvenidas a Tierra y Tinta, una sección de la red de periodistas rurales donde los protagonistas son precisamente ellos, los periodistas rurales. Estamos con Pablo Maderuelo, periodista rural de Cuéllar, Segovia. Bienvenido, Pablo. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Cuéntanos, para conocerte un poquito, cuál es tu historia, cómo empezó esta vocación tuya por el periodismo. Yo creo que he querido ser periodista desde que nací. Con 15 años traspasé la puerta de la emisora de mi pueblo por primera vez. Empecé a presentar música, primero a hacer un programa con mis amigos y poco a poco se fue convirtiendo en una profesión. Lo que era un juego entre nosotros, lo que era hacer un programa del instituto, pues se acabó convirtiendo en 25 años prácticamente ligado a la emisora de mi pueblo, a Radio Cuéllar, que este año 2024 cumple 40 años. Pero ese fue solo el inicio. Luego me he dedicado al periodismo local en la Comunidad de Madrid, que es donde me vine a estudiar, porque como tantos jóvenes del medio rural tuve que ir a la ciudad y en mi caso la única universidad pública donde podía estudiar periodismo era Madrid, la más próxima. Y aquí me dediqué después pues a trabajar de corresponsal local, que es un trabajo muy bonito y una de las épocas más divertidas que he tenido. Así que yo creo que siempre he querido ser periodista y siempre he querido dedicar esa vocación a contar lo más próximo. Es decir, estás en la ciudad, apostaste por la ciudad, que a lo mejor era lo más lógico en el periodismo, ¿no? Casi a todos nos ha pasado, pero también se puede hacer periodismo local en la ciudad. ¿Cómo es eso? Es curioso porque yo ya trabajaba de periodista antes de empezar la carrera de periodista, pero efectivamente hemos crecido, toda esta generación que ahora tenemos los 40, 40 y tantos, 50, hemos crecido con la idea de que nos teníamos que marchar del pueblo para poder encontrar un trabajo. Entonces, efectivamente yo con 18 años llegué a Madrid, tenía la suerte de que venía de haber trabajado en la emisora de mi pueblo y aquí pude trabajar en medios de comunicación prácticamente desde primero de carrera. Y la verdad es que fue muy curioso porque yo siempre había pensado que la radio nacional era una cosa como wow, ¿no? O sea, te deslumbra cuando estás en una emisora muy pequeña y luego te das cuenta que el ejercicio periodístico que se hace en las emisoras locales, en los pequeños periódicos, en los medios más pequeños, tiene muchísimo de periodístico y muchísimo que enseñar a redacciones muy grandes donde a lo mejor tu parcela es mucho más pequeñita. Y también de valor, porque parece que la noticia no está en el mundo rural, no está en lo local y solo, como tú dices, está en lo nacional, pero también hay noticia allí. Fíjate, yo llevaba la zona sur de Madrid en Europa Press durante muchos años y también en COPE Madrid 2, que era la emisora donde yo presentaba el informativo. Bueno, claro, imagínate una zona de 1,5 millones de habitantes con localidades como Fuenlabrada, Parla, Pinto, Valdemoro, donde hay una vida muy local porque son ciudades que han venido de pequeños pueblos que han ido creciendo y compartes de repente un día un suceso terrible con la agenda cultural de un pueblo muy pequeño. Entonces, cuentas noticias absolutamente diversas. Entonces, un día por la mañana puedes estar cubriendo la visita del presidente del gobierno y por la tarde estar cubriendo, pues yo qué sé, la exposición de un vecino que en su tiempo libre se dedica a pintar cuadros, ¿no? Y eso te curte muchísimo, la verdad. ¿Cuál es la parte positiva desde el punto de vista del periodismo de proximidad? Yo creo que el conocimiento que tienes de los temas. Llega un punto en el que dominas absolutamente la información, los temas, las fuentes, en el que tienes un conocimiento por encima de cualquier otra persona. Y de hecho yo apuesto porque los medios nacionales colaboren de alguna manera con los periodistas que están sobre el territorio, porque es que ellos son quienes cuentan las noticias. Hay veces que aparecen noticias en prensa nacional que han sido noticias 2 meses antes en un periódico local y de repente acaban en el conocimiento de una redacción nacional y ¡buah!, de repente estalla el tema, pero esa noticia ya la contó 2 meses antes esa persona que está allí sobre el territorio. Por lo tanto, yo creo que el principal valor es el conocimiento, la relación, la credibilidad que tiene un periodista que al final está en el territorio y la gente que lo lee no solo le conoce por lo que escribe o por lo que cuenta en la radio o en la tele, sino por cómo es y cómo hace sus piezas. Y también supongo que también la sensibilidad, ¿no? De decir, oye, yo vivo aquí, estoy preocupado por el entorno, por la sociedad en la que estoy conviviendo y entonces pues
me implico incluso muchísimo más en la información que estoy dando. Claro, el conocimiento. Al final tú vives allí, tú sabes cuáles son los problemas que tiene esa comunidad, qué calle no está asfaltada, cuál es el hándicap que tiene la sala donde se desarrolla la actividad en concreto, las horas a las que mejor funcionan las cosas. Todo ese conocimiento, cuando tienes un amplio radio en el que trabajas, pues se diluye de alguna manera. Y en la prensa local creo que ese es uno de los grandes valores. ¿Tú crees, hablando de valores, que se valora? Es decir, que el periodismo local, rural, ¿está valorado? Yo creo que ha habido épocas y que depende también un poco de quién lo valore o no lo valore. Hay gente que se mofa muchas veces de la falta de noticias en el medio rural, o de que las noticias que se cuentan en algunas publicaciones no son suficientemente importantes. Pero yo he visto, y lo veo cada vez que voy a un bar en un pueblo, cómo vuela el periódico de una mano a otra, ¿no? Como ese periódico que está en la barra no dura sin nadie más de 5 minutos, ¿no? Y eso es porque las noticias que cuentas son realmente importantes para la gente que está allí. Y para mí ese es el gran valor, o sea, la utilidad del medio de comunicación para quienes lo leen, para quienes lo escuchan, para quienes lo ven. Y si a la gente le interesa, eso es lo más importante. No hay nadie para juzgar si eso es una noticia, si no es noticia. Lo importante es que a la gente le interese. Y en cuanto a la credibilidad, que también lo comentabas antes, quizás un arma de doble filo, ¿no? Porque por una parte, pues como te conocen, saben quién eres, se creen más la información que comentas, pero por otra parte, en el caso de no acertar con esa información, a lo mejor el castigo, probablemente por la misma razón, es mayor. Sí, al final, bueno, pues como en todo, ¿no? Los pueblos, yo siempre digo que no hay que romantizarlos, ¿no? Los pueblos y el sentimiento de comunidad tienen cosas muy positivas, pero también tienen cosas muy negativas. También tienes que remontar una reputación en un entorno más pequeño donde las noticias vuelan mucho más fácilmente. Entonces, bueno, pues todo tiene su lado positivo y negativo, pero yo prefiero quedarme con el positivo, con ese sentimiento de comunidad que hace único el medio rural, que es la colaboración entre unos y otros. Y desde el punto de vista del relato, con los años que venimos desde el 19 con la revuelta de la España vaciada aquí en Madrid, a finales de marzo, ¿crees que el relato, esa percepción del mundo rural, hemos conseguido desde el periodismo rural que se valore de otra manera? Es decir, se reconoce más positivamente, también por la pandemia, supongo. Yo creo que desde 2018 aproximadamente está habiendo un cambio en el relato del medio rural. Y además hay datos, hay un estudio por ahí de reto demográfico del Ministerio que avala que hay un pequeño proceso de retorno de determinados colectivos de población hacia los pueblos. Y creo que lo mismo está pasando con el relato y que va todo unido. La gente está volviendo porque está empezando a ganar fuerza el relato positivo. Ya no solo hablamos de despoblación, que es un problema que está ahí, que siguen teniendo que afrontarse, pero ya empezamos a hablar también del potencial del medio rural. Ya empezamos a hablar en positivo, empezamos a ver lo que puede aportar a la gente el medio rural, empezamos a ver los valores de sostenibilidad, empezamos a ver también el potencial que tiene en cuanto a bienestar emocional, y todo ese sentimiento de comunidad del que hablábamos ahora, que también es muy importante y que también lleva a mucha gente a marcharse. Yo cuento siempre la anécdota de la primera vez que tuve COVID, lo he tenido 2 veces. La primera estaba en mi pueblo. Y todos los días venía alguien a traerme algo, yo estaba solo allí. La segunda vez estaba en Madrid, pues oye, me las apañé como pude porque nadie venía a traerme nada. Y tengo amigos también en Madrid, simplemente las dinámicas son otras. En los pueblos nos apoyamos unos a otros. Entonces ese relato más en positivo, nosotros hablamos mucho ya de España rural viva, de firmes en el territorio, de esos emprendedores, de las empresas incluso, e instituciones que deciden quedarse en el territorio. Cuéntanos qué haces tú y también cuál es tu percepción en ese sentido. Yo trato de trasladar precisamente este mismo mensaje a través de distintas iniciativas. Estoy coordinando Vivaces, que es una alianza en la que hay 11 grandes empresas que trabajan conjuntamente por visibilizar el potencial del medio rural. Ahí están pues Booking.com, Amazon, Danone, Bayer. Hay un montón de empresas que ya estaban haciendo cosas por separado y que ahora pues están haciéndolo de manera conjunta. Y ahí tenemos pues académicos que están buscando un indicador que mida el potencial del medio rural. Estamos haciendo un concurso de proyectos para apoyar a gente que está en el territorio. Hacemos un podcast que lleva ya 2 años, que se llama La España Medio Llena, que tengo la gran suerte de poder presentar. Y en ese podcast he entrevistado a más de 100 personas ya que me han contado sus proyectos. Son todos brutales. Hace poquito hablaba con gente de El Rollo en Soria, que han creado una app para que
que si alguien tiene que ir al pueblo del lado a comprar o al veterinario, no sé qué, pues oye, lo escriben en la app y a lo mejor le dicen, oye, pues tráeme la compra que no sé qué, ¿no? Esa colaboración de la que hablábamos. Todo ese tipo de ideas y de proyectos son los que damos voz en ese podcast. Aparte de Vivaces, pues con Marta Fernández hemos hecho una serie que se llama Huellas en la Tierra, tiene ya 2 temporadas, donde hemos recorrido el medio rural de Castilla y León y de Aragón para conocer historias de estas características, y luego pues tengo la gran suerte de poder colaborar en medios de comunicación local y regional, como la cadena SER de Castilla y León, por ejemplo, en el programa Bíblico Son 2 días, donde damos voz también a gente que desde Castilla y León, desde el rural de Castilla y León, está haciendo proyectos que demuestran, como tú decías, que hay una España viva y que si la contamos, pues a lo mejor sirve de inspiración para otras personas. Es decir, hay partido. Yo creo que sí, hay partido y además hay mucho futuro. Y mucho futuro vinculado, lo decíamos antes, a la sostenibilidad. Un proyecto que vamos a llevar a cabo en los próximos meses, todavía no tiene nombre, lo que buscará será una campaña que buscará a las 20 personas que desde el medio rural y también urbano, pero fundamentalmente el medio rural, van a cambiar el mundo a través del empleo verde, de la sostenibilidad, del respeto al planeta, que es algo inherente al medio rural, que es algo que siempre se ha hecho así. Muchas veces hablamos de economía circular y en las entrevistas me dicen, lo que hacían mis abuelos era economía circular, lo que pasa es que no lo sabían porque reutilizaban todo. Tenemos que recuperar todo eso y eso es clave y es definitorio de cómo se trabaja en el medio rural. Al final, la transición ecológica como oportunidad para el desarrollo rural, que es algo muy claro que quizás no se sabe a nivel de conocimiento y de información, pero para eso estamos, ¿no?, los periodistas rurales, para a nivel local, pues dar a conocer todas estas oportunidades. Sí, lo que me he dado cuenta en todos estos proyectos que te decía es que hay como una especie de círculo virtuoso entre la sostenibilidad y el medio rural. El medio rural necesita la sostenibilidad porque el medio rural es naturaleza, entre otras cosas, y la sostenibilidad también necesita el medio rural. Si nosotros nos apiñamos todos en ciudades, pues ya vemos las consecuencias que tienen, ¿no? No solo en términos de contaminación, sino en términos de pura sostenibilidad, vertebración, atascos, o sea, incendios, bienestar, deforestación, todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es distribuirnos, descentralizarnos, ¿no? Reubicarnos por el territorio. Por eso digo que hay un círculo virtuoso en el que si profundizamos creo que encontraremos pues una solución o parte de la solución de hacia dónde tenemos que ir. No, y de hecho, yo creo que la gente cada vez es más consciente. En el último estudio que hicimos en Nexa Educación, en este caso, sobre la percepción de los avances en España despoblada, que repetimos ahora este año, por supuesto, el 97% consideraba que el mundo rural, el medio rural en este caso, era fundamental para el cambio climático. Es decir, hay conciencia en la gente y está cada vez más sensibilizada, sabe cuáles son las consecuencias y sabe lo que puede aportar. Es decir, hay recorrido. Necesitamos el medio rural y necesitamos una conexión entre el medio rural y urbano, y que esa conexión no solo sea de fin de semana. Es decir, a mí me gusta pensar, si se puede. Sí, claro, me gusta pensar siempre que cada pueblo tiene que encontrar su narrativa, tiene que encontrar lo que le hace distinto, pero muchas veces necesita una narrativa de viernes a domingo y otra narrativa de lunes a jueves. Yo puedo tener muchos elementos patrimoniales, históricos, gastronómicos para que la gente venga a visitar mi pueblo el viernes, el sábado y el domingo, pero eso no va a suceder de lunes a jueves o va a suceder en menor medida. Entonces tengo que encontrar qué es lo que hace que mi pueblo sea atractivo para que te quedes allí de lunes a jueves, no solo vayas de fin de semana. Entonces tiene que haber, me decía Manuela Carmena en una entrevista que le hice en el podcast en la Universidad de Santander, que hay que ruralizar las ciudades y urbanizar los pueblos. Yo me quedé con esa idea y creo que tenemos que avanzar un poco en esa dirección. Deshacer esa brecha rural y urbana que creo que está bastante abierta en este momento y acercar un poquito las posturas. Totalmente. ¿Qué opinas de la red de periodistas rurales? De esa necesidad de unir sinergias y también incluso desde el punto de vista del reconocimiento, porque hay periodistas, lo sabemos, que parece que están abandonados de la mano de Dios, y no, son periodistas que trabajan, que tienen una labor social muy importante desde el punto de vista informativo y que de una manera u otra hay que reconocerlos, ¿no? Y entre nosotros a lo mejor la información pues puede fluir. Lo que ocurre en Lugo pues a lo mejor puede ser muy interesante en Huesca, lo que ocurre en Almería puede ser muy interesante en Extremadura, y de esta manera también un poco unir fuerzas. Efectivamente, yo creo que es una idea magnífica y muy necesaria,
sobre todo muy necesaria por lo que estás diciendo. Hay muchísima gente haciendo trabajos muy parecidos. Y cuando la noticia de la que estamos hablando es una alcantarilla o es un centro cultural, algo muy local, bueno, pues a lo mejor no tiene trascendencia más allá. Pero luego hay una gran cantidad de historias que contamos todos en nuestros medios de comunicación que pueden ser útiles en cualquier otro punto del país, que pueden ser una inspiración. Ese es el espíritu de todo lo que estoy haciendo. Creo que es el espíritu de la red de periodistas rurales y por eso me gusta, ¿no? Porque hay un conjunto de profesionales que están trabajando en lo mismo y que pueden compartir esas historias. Muy bien, pues hasta aquí otra edición de Tierra y Tinta. Nos vemos en la siguiente en la red de periodistas rurales.